Señoras y señores, niños con niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo. Anteayer, una señora me propuso comercio carnal. Comercio carnal. Respondíle yo, no busque usted, señora, en mí la semilla, el viento, que entre las ramas y los frutos, usted ya conoce, generan una melodía melancólica que rememora el origen. No busque en mí esa fuerza primigenia, materializada en el comercio carnal, el intercambio sexual, el acto de consumación coexistente. Estuvo a punto de denunciarme por violencia de género, señoras y señores. Súcubos del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo, vamos a hablar de que todo es uno, señoras y señores, así lo decía ya Aristóteles en su falaz metafísica, cuando hablaba de latencia y de potencia. Señoras y señores, ¿qué es más valioso? Ya he planteado la pregunta de una forma absolutamente torticera. ¿Pero qué es más valioso, señoras y señores? ¿La potencia o la capacidad de poder ser algo? ¿Qué es más valioso? ¿El ser efectivo, materializado, concreto, formal? ¿O las múltiples posibilidades de llegar a ser múltiples formas, múltiples manifestaciones de la realidad? ¿Qué vale más? ¿Usted como Pepito Jiménez o usted como su hipotética potencialidad de ser, aparte de Pepito Jiménez, Fernanda Sánchez, Américo Vespuccio o la madre que lo parió? Bien, señores, déjenme leerles algunas frases en referencia a este maravilloso libro. Para mí es el mejor y uno de los más breves, de Giordano Bruno, de la causa, principio y uno, en el cual se estipula lo que ya, pues, por ponerles un referente, Hermes Trismegisto dejó claro 2500 años antes de Cristo, porque nunca me cansaré de insistir en que todo es una reverberación, todo es un eterno retorno, y cada uno de nosotros, sea cual sea nuestro mensaje, por mucho que nos pueda llegar a parecer original, novedoso. Señoras y señores, la misma mosca de fruta cojonera que le está molestando en un día caluroso de verano es la que molestaba hace 1500 años a Platón en su hamaca de Atenas. Es la misma mosca de fruta cojonera, sí. Y usted, con esos rasgos que tanto osana o incluso desprecia. No se desprecie usted. Con esos rasgos que usted puede observar devueltos de ese espejo, ese agujero dimensional que vomita y replica aparentemente su propia esencia física, vaya usted a imaginar si no es usted la propia reverberación de ese reflejo que usted considera su propio reflejo, es decir, que no sea usted más que ese propio reflejo de una realidad que desconoce. Como decía Borges en su poema El espejo, ¿por qué duplicas, espejo, mi imagen? No sé qué más decía, pero básicamente era algo así. Dice Bruno, a la correlación, semejanza, adecuación, idénticas con el infinito, no te acercas más con ser hombre que con ser hormiga. ¿Qué quería decir con esto? El amigo Bruno, que acabó quemado como un pollo all'asta en el campo de Fiori en Roma, quería decir básicamente que la esencia de la cual la hormiga usufruye de esta cuerda física universal es exactamente la misma esencia de la cual usted usufruye en su BMW, siendo obispo, cardenal, director de una fábrica de Motorola o un simple mendigo, básicamente. Es preciso, por tanto, que en el infinito del punto no se difiera
Porque el punto, rebasando su propia esencia de punto, se hace línea. Y la línea, rebasando su propia esencia de línea, se hace superficie. Y la superficie, rebasando su propia esencia de superficie, se hace infinitud. El punto, por lo tanto, optando por evolución a esa infinitud, es la propia infinitud. Latencia versus patencia. Señoras y señores, ¿con eso qué queremos decir? Queremos decir que en usted y yo no solamente está Dios, sino que usted y yo somos Dios. Somos una manifestación divina. Y en nada diferimos más que en supuestos y meros accidentes formales de la materia, puesto que la materia es como la plastilina. Hace unos meses hice un vídeo que se llamaba El gurruño cosmogónico. La materia es una plastilina que se mezcla, se concentra, se combina de múltiples, infinitas formas de manifestación. Pero cada una de esas formas manifestantes, de las cuales derivan nuestra propia identidad, yo soy Miguel Villalba y usted es Pepita Sánchez, no son más que accidentes puramente circunstanciales de dicha materia, y con eso no pretendo denigrar ni a Miguel Villalba ni a Pepita Sánchez, sino más bien todo lo contrario. Pretendo osanar a Miguel Villalba y a Pepita Sánchez, que son accidentales manifestaciones de una materia divina. ¿Qué significa? ¿Qué se infiere de ello? Que Miguel Villalba y Pepita Sánchez son Dios. Y no hay detrás de esta aseveración nada sacrílego, sino más bien todo lo contrario. Hay una absoluta osanación y pleitesía a la sustancia única y universal, de la cual ya Spinoza, en su famosa Ética, reverberaba toda esta serie de diálogos italianos en Londres que efectuó el señor Giordano Bruno, en la Cena de las Cenizas, en De la Causa, Principio y Uno, en De los Mundos y los Universos Infinitos, en Expulsión de la Bestia Triunfante, Cábala del Caballo Pegasio, De Inmenso, etcétera, etcétera. No venía a decir más que lo que después fue recuperado y reverberado por empiristas, racionalistas, derivados después y en última generación puntera en físicos cuánticos. Y al mismo tiempo también Bruno ya reverberaba neoplatónicos y herméticos y tiren para atrás y para atrás y para atrás, porque precisamente esto es un puñetero bucle. El bucle de la materia como manifestación divina de la sustancia que adquiere accidentalmente formas que generan un mundo fenomenológico, físico, orgánico, epistemológico, que puede usted tocar, percibir a través de sus 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, pero que no es más que un puro accidente. Somos puros accidentes, y el símil tan repetido del espermatozoide, 1 entre 1 billón, que llega a erosionar la superficie del óvulo para poder generar la síntesis divina del embrión, sí, ese que hoy en día tranquilamente muchas señoras se arrancan del útero y tiran a la basura. Ese maravilloso milagro cosmogónico que viene tirado a la basura como excrescencias o heces en nombre de supuestas identidades corpóreas, es la manifestación de ese accidente formal, ese puro accidente formal. Señoras con señores, ustedes y yo somos un puñetero milagro, pero somos un milagro que tampoco tiene por qué ser celebrado con cohetes y fuegos artificiales. Porque yo podría perfectamente ser Pepita Fernández en vez de Miguel Villalba. Básicamente es lo que les quería comentar. Las transformaciones no tienden a otro ser, sino a otro modo de ser. Y esta es la diferencia que media entre el universo y las cosas del universo, porque el universo comprende todo, como patrón de la materia que potencialmente puede transformarse en cualquier cosa. El universo contiene todo y todos los modos de ser. Cuando hablábamos del eterno recomienzo, hablábamos de las infinitas combinaciones de realidades paralelas que pudieran diferir entre ellas mínimamente y sin embargo eran universos absolutamente paralelos y aparte, ¿no? Usted puede existir en un universo paralelo incluso con su propia identidad, pero midiendo 5 centímetros menos o 10 centímetros más. Y esa pura diferencia, en este caso
meramente orgánica y anecdótica, podría tener repercusiones por el efecto mariposa en su propia identidad y en cómo su propia identidad y sus propias acciones y decisiones puedan derivar en el devenir, el curso de ese universo paralelo en el cual usted ha nacido 5 centímetros más bajito o 10 centímetros más alto. Entiendo que es muy surrealista lo que estoy diciendo, pero algunos de ustedes, a los que yo me dirijo directamente, sabrán perfectamente de qué estoy hablando. Así pues, el universo comprende todo ser y todas las posibilidades de manifestación de este ser, y las cosas del universo, es decir, los accidentes geográficos de la materia, que se transforman en pequeñas frivolités y manifestaciones concretas de la realidad, Verbigracia Miguel Villalba o Pepita Rodríguez, contienen en sí esencialmente la potencialidad de ser todo, pero al mismo tiempo limitadas a una cuerda física y material, representan lo que representan, es decir, el pobre y pequeñito Miguel Villalba y la pobre y pequeñita Pepita Sánchez. Toda producción de cualquier clase que sea es una alteración y una manifestación particular de la sustancia, de la materia, que todo lo comprende y que potencialmente todo puede significar. Les pongo un símil rápido, que es muy Veda, muy Vedanta, ¿no? El trozo de arcilla. Ese trozo de arcilla puede convertirse en un jarrón, en un cuenco, en un plato, en aquello que accidentalmente quiera materializarse. Había un chiste de Quino maravilloso en que Miguelito, el hermano pequeño de Mafalda, si no recuerdo mal, estaba con un lápiz garabateando la pared. Y viene la madre, no sé si era madre o Mafalda, que dice, madre mía, la que has liado, que has rayado toda la pared. Y Miguelito había dibujado jirafas, leones, cebras, ornitorrincos, rinocerontes, y decía mirando al lápiz absolutamente extasiado, ¿quién habría podido imaginar que aquí dentro podía estar todo aquello? Qué maravilloso milagro que dentro de este pequeño lapicero haya un león, haya un ornitorrinco y haya una cebra. Bien, básicamente ese es el principio, señoras y señores. Y de esto habla Giordano Bruno en El principio y la causa, que no deja de ser una reverberación de... Les pongo un par de ejemplos rápidos. Por ejemplo, Pitágoras cuando decía, yo no temo la muerte, sino que espero la transformación. ¿Qué quería decir con esto Pitágoras? Que había entendido perfectamente la naturaleza de la materia como una sustancia primigenia con la capacidad y la potencialidad de transformarse en todo lo que pueda existir. Para la imaginación humana, hablando en términos reductivos, porque evidentemente nuestra propia capacidad de percibir el universo es limitadísima. O el mismo Salomón cuando decía que todo era vanidad, y lo decía en términos de que no hay nada nuevo bajo el sol. Que todo lo que es ya fue antes. Y esto también lo decía Platón cuando hablaba de el conocimiento y cuando decía que conocer es recordar. Conocer es recordar, porque dentro de nuestras propias capacidades y potencialidades existe la semilla de la eternidad. No hay nada que nos sea ajeno, ni luz ni sombra, ni bien ni mal. Todo lo contenemos porque somos una parte de la infinitud. ¿Y qué significa ser una parte de la infinitud? Sino ser la propia infinitud, puesto que la infinitud es única e indivisible. Déjeme terminar con esta otra frase de Bruno. He aquí por qué no hemos de atormentarnos el ánimo, ni aquí ni en ninguna parte, porque no hay nada porque tengamos que desmayar, porque esta unidad es única y estable, y permanece siempre. Esto es uno y es eterno. Eso es lo que yo llamo la mecánica divina. En el tratado cosmogónico, que ya está agotado, nunca estuvimos aquí, todos eran tú, hay un cómic de 20 páginas al final que se llama La mecánica divina, en el que hablo de esto en términos gráficos. 20 páginas. Bien. Decía Giordano Bruno, en boca de Teófilo, que era su alter ego en estos diálogos italianos
redactados en Londres, decía, entre otras cosas, que él lo sanaba mucho a Pitágoras. Probablemente este es uno de los pocos puntos en los que yo puedo diferir, y es probable que sea porque no lo he entendido bien, pero Giordano Bruno era muy pitagórico en el sentido de que decía no hay nada que se aproxime más a la explicación de la realidad dentro de nuestras propias limitaciones sensoriales que Pitágoras y su forma de intentar explicar la naturaleza en números. Pero al mismo tiempo se contradecía, porque él sanaba a Pitágoras y luego, de alguna manera, pues mancillaba, ni qué decir Aristóteles, que era un dualista. Aristóteles es el precursor del dualismo cartesiano que después ha generado toda esta mecánica cientifista que es a la que nos ha llevado esta sociedad absolutamente materialista y totalmente desarraigada de nuestra propia naturaleza divina. Descartes es un accidente más o menos trágico de la historia del pensamiento filosófico occidental, pero oigan, también tiene sus cosas buenas, a pesar de que murió de frío en Suecia. Bien, Bruno osana a Pitágoras, pero al mismo tiempo en que denigra a Aristóteles más o menos justificadamente, y a Platón mucho menos justificadamente, puesto que Platón era un idealista que precisamente ilustraba las ideas de Giordano Bruno a su manera, cuando hablaba de el fenómeno y el noúmeno como esa realidad espiritual, intangible, cuyo fenómeno no era más que un reflejo. Existe un lápiz y existe la esencia del lápiz. Existe Miguel Villalba con esta pinta y luego existe la esencia de Miguel Villalba. Bien, básicamente eso es lo que decía Bruno, pero Bruno, yo creo que un poco llevado a esa dignidad prejuiciosa que ya en aquella época hacía peso, ¿no? De necesitar ser aceptado por la filosofía natural, con lo que después se vino a llamar en ciencia, para poder dignificar las propias perspectivas, sentía esa necesidad de osanar los números, cuando en realidad, al mismo tiempo, él estaba hablando de que la realidad no es numérica ni es cuantificable, que la materia como manifestación divina no es ni numérica ni cuantificable, salvo en sus propias manifestaciones accidentales, es decir, cuando se convierte en formas que definen objetos sensiblemente manifestables y perceptibles, cuantificados, numéricos. Bien, esa forma de identificar la realidad numérica, cuantitativa, esquemática, clasificable, que también es la base del cientifismo, de la filosofía natural, para explicar fenómenos mecánicos naturales, no el origen del universo, es algo que esgrime Bruno cuando osana a Pitágoras. Y creo que de alguna manera se está contradiciendo en el sentido de que precisamente él es el primero en decir que la materia, como manifestación divina, no es cuantificable, salvo, vuelvo a repetir, a través de el mero accidente. El mero accidente somos usted y yo, Pepita Rodríguez y Miguel Villalba, básicamente. Bien, la magia profunda, decía Bruno, es la de saber extraer el contrario de cualquier concepto, complementario, luz y sombra, más allá del dualismo, entendiendo que ese dualismo es absolutamente alucinatorio, que la luz y que la sombra son dos aspectos de la misma realidad. Repito, la magia profunda es la de saber extraer el contrario luego de haber encontrado el punto de unión. El punto de unión. Toda producción de cualquier clase que sea es una alteración, y la sustancia, por mucho que se altere y se manifieste en formas diversas, sigue siendo siempre la misma. Sí, señoras con señores, no es por denigrar nuestra naturaleza humana, sino más bien todo lo contrario. El hecho de que yo pueda identificarme con una alcachofa, como verán ustedes que tienen el Tratado Cosmogónico, nunca estuvimos aquí, todos eran tú, mi foto de autor es una alcachofa, una de mis múltiples transmutaciones, no significa que yo me retenga un vegetal. Estoy hablando de las infinitas posibilidades de la materia. ¿Y qué hay? ¿Qué hay más específico para osanar esa naturaleza divina que su propia capacidad de transformación continua? Cambien la alcachofa por un unicornio o por Brigitte Bardot o por Alain Delon, es absolutamente indiferente. Bien, la sustancia sigue siendo siempre la misma porque es solo una.
Siempre la misma, un solo ente divino e inmortal. Un solo ente divino e inmortal. Señoras con señores, eso es lo que yo llamo la mecánica divina.